Buenas noches, pueblo de Dios, siervos del Señor, agentes de cambio. Damos inicio a la sesión número 4 de Amén, este día bendiciones. en la formación Transformando la Escuela Dominical de una enseñanza tradicional a un discipulado activo. En esta noche, como les dije, es sesión 4 y para dar inicio voy a darle la palabra al pastor Francisco. Pastor Francisco. Gracias, hermano Jorge. Buenas noches para todos. Saludos desde Costa Rica, los hermanos de Bolivia, Estados Unidos, El Salvador, Panamá y todos los hermanos de acá del país precioso que es nuestra tierra, Costa Rica. Saludos para todos y esperamos que hoy sea una bendición para cada uno de nosotros el escuchar, el adentrarnos en ese mundo de la capacitación, de la preparación para servir mejor al Señor. Así que bienvenidos, un abrazo para todos a la distancia y disfrutemos de esta hermosa enseñanza. Hermano Jorge, adelante. Ahora, si me escuchan, bienvenidos a la sesión número 4, Creando Discípulos Emocionados. ¿Cómo hacer que tus alumnos anhelen volver a tus clases? Así que espero que ustedes en esta noche estén con una disposición de aprender algunos tips, algunas recomendaciones, algunas claves, algunos procesos que les vamos a brindar durante esta noche. Pero espero a cada uno de ustedes que tengan su compañera de viaje. ¿Se acuerdan cuál era? Su cuadernito de notas, su lápiz, su bolígrafo para tomar notas, porque es la forma en cómo podemos nosotros aprender. Si estamos en modo, ¿cómo les digo? Si estuviéramos en modo espectador, solamente viendo ahí recostados, acostaditos y demás, seríamos simple y sencillamente oidores olvidadizos. Y para este proceso tenemos que estipular de que tenemos que ir anotando lo que vamos a ir aprendiendo. Sé que durante la semana les entrego eh, un resumen de la sesión y se sube el video a YouTube, pero para que un aprendizaje se dé, recuerden, tiene que ser aplicado y uno de los principios es precisamente poder hacer eso. Vamos a iniciar entonces. Bienvenidos de vuelta a nuestra formación Transformando la Escuela Dominical de la enseñanza tradicional a un discipulado activo. Es un honor y un privilegio poder compartir este tiempo juntos una vez más mientras avanzamos en nuestra odisea, en este viaje de convertirnos en discipuladores apasionados. En la sesión anterior tuvimos la oportunidad de cuestionar el modelo tradicional de enseñanza y abrir nuestros ojos a un enfoque de aprendizaje más participativo y transformador. Recordarán cómo analizamos los 6 motivos por los cuales debemos dejar atrás la enseñanza tradicional y cómo exploraremos emocionantes metodologías activas que involucran a nuestros alumnos de una manera profunda y significativa. Pero hermanos, hermanas, ese fue solo el comienzo, porque si realmente queremos ver una transformación radical en nuestra escuela dominical, no basta con cambiar simplemente nuestras estrategias de enseñanza. Necesitamos ir más allá, hasta el punto de cautivar el corazón y la mente de nuestros estudiantes, de tal manera que anhelen regresar cada domingo a sus clases. Hoy tenemos la oportunidad de profundizar en este tema crucial, creando discípulos emocionados. ¿Cómo hacer que tus alumnos anhelen volver a tus clases? Porque nuestro llamado no es solo transmitir información, sino formar seguidores de Cristo que vivan su fe con pasión y con entusiasmo. Así que prepárense porque en esta sesión les revelaré secretos poderosos para cautivar a sus alumnos. Les compartiré claves para integrar actividades divertidas sin distraer la lección y les ayudaré a cautivar un ambiente donde los niños y jóvenes anhelen Ah, regresar qué semana ratito. tras semana. Porque yo tenía ganas de ¿Están tocarlo, pero listos para empezar? Por favor, me cierran los micrófonos si son tan amables. ¿qué
Que cierren los micrófonos. ¿Será que está abierto el micro? Ok, disculpen ahí, pero gracias por esta parte. Sin antes de pasar a la siguiente diapositiva, la semana anterior, pues ahí pusimos algunos retos y algunas cosas en el chat, acá por lo menos en el nuestro y en el chat de Zoom. Y eso fue lo que escribieron algunos de ustedes. Vean qué interesante, porque si lo escribimos, lo aprendemos. Dice Dile Esquivel, gracias por hacernos entender que los niños aprenden mejor y con mejores juegos, cantos y no solo palabras. La palabra del Señor nos invita a ser activos y ahí dice otras cosas. Maye de Bolivia, me comprometo a ser facilitadora y guía de aprendizaje motivando a la participación activa en los estudios bíblicos a través de juegos, debates, salidas, etcétera. Dori dice, tengo un compromiso desde hace varios meses. Quisiera haber puesto los de todos, pero aquí están algunos que pusimos ahí. Las clases más activas basadas en juegos, actividades. Gracias por los mejores métodos para lograr un llamado a transformar vidas. Me comprometo a poner en práctica esto. Muchas gracias por los métodos. Hermano Jorge, Sonia, hermano Francisco, gracias. Qué bueno que sean puntuales. Esperamos cumplir con la hora. Y también cómo hacer cuando los niños son solo 6 o son muy pequeñitos. Bueno, eso va a haber un tema más adelante. Y gracias por hacer las clases más activas. Y vean qué interesante, Natalie, sin saber la lección de hoy, ella me puso, Natalie Gamboa, me comprometo a ser más dinámica en mi enseñanza, usar varios métodos de forma que los niños anhelen la próxima clase. Me están entendiendo, ¿verdad? Qué interesante. Y en el WhatsApp les puse que escribieran el compromiso. Y algunos de ustedes, bueno, ahí hay muchas cosas que son muy interesantes. Compromiso en cuanto a mí, mejorar la vida de lectura, oración e intimidad con Dios, con los niños, metodologías activas. Laura dice, hermano Jorge, en usted bendigo, y aquí lo puse también. Bendigo a todo el equipo autor de este taller tan enriquecedor. Me comprometo a poner en práctica todo lo aprendido. Yo sé que ustedes no podrán verlo, pero Dios estará en cada clase haciendo que el fruto se haga evidente. Muchas gracias, hermana Laura. Jennifer Sandí, mi compromiso será transformar mi enseñanza pasando de una clase tradicional. Y ahí siguen algunos, incluso contesté todos, y este que está ahí en verde fue un mensaje que me llegó al privado y le contesté personalmente a la hermana de cómo hacer si ella no tiene internet y no tiene dispositivos, pues ahí le hice una recomendación que más adelante en una de las próximas clases les estaré dando algunas recomendaciones del caso. Así que muchísimas gracias por sus compromisos. Recuerden escribir, tomar nota y todo lo demás. Ahora sí, vamos a la sesión directamente. Ok. Permítame empezar con una pregunta como siempre lo hago. Y ustedes tienen, si ustedes quieren hacer que el discipulado sea activo, pues vayan copiando, vayan haciendo lo que yo voy haciendo. No sé si se han dado cuenta, pero siempre empiezo o con una pregunta que los ponga a reflexionar o los pongo con algún otro tipo de actividad, pero siempre generalmente es con una pregunta. Y esa pregunta es, ¿cuántas veces tus alumnos han dicho, profe, siga, que no quiero que la clase termine? O, oh, profe, ¿cuánto falta para que termine la clase? O, maestra, ¿me da permiso para ir al baño? Y es constantemente que piden esos permisos. ¿Cuántas veces han mirado el reloj o preguntan, ¿cuánto falta? Profe, ¿cuánto falta? ¿Ustedes se han identificado con alguna de esas preguntas? Pónganme en el chat si me están poniendo atención, pónganme un 7 si si les ha pasado eso que les estoy diciendo. Y ¿saben por qué los pongo a escribir en el chat? Porque es la forma en como nosotros podemos ir aprendiendo lo que nosotros vamos desarrollando. Entonces, por favor, escríbanme ahí un 7, muy bien, gracias, 7, excelente. Entonces, ahora sí, seamos honestos, en muchas ocasiones nuestras clases bíblicas se han convertido en un momento de aburrimiento y desmotivación para los niños, para los jóvenes e incluso para los adultos, porque una hermana pastora también me dijo que lo dijo ahí, que
ella también lo va a aplicar para sus clases de adultos y me parece excelente porque esto es un proceso que no solo va para niños, sino que es para todas las personas. Entonces, incluso llegan hasta evitar venir allá a la iglesia porque prefieren quedarse en casa porque tienen muchas otras cosas más interesantes que lo que se está haciendo en la iglesia. Esto debería preocuparnos profundamente. ¿No es así? Porque si nuestros alumnos no están emocionados para aprender más de Dios, entonces algo está fallando en nuestra labor como maestros y discipuladores. Y hay una parte muy interesante. Sin motivación no hay aprendizaje. Escriban eso. Sin motivación no hay aprendizaje. Tal vez me lo pueden escribir ahí en el chat. Sin motivación no hay aprendizaje. Entonces, si yo no estoy motivado, ¿para qué voy a ir a la clase? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos hoy la oportunidad de hacer de cambiar esa realidad, de transformar nuestras clases en experiencias atrapantes y significativas, donde los estudiantes realmente anhelen regresar cada domingo para crecer en su fe, porque lo que están viendo es que están aprendiendo, que están desarrollando, que es significativo lo que ustedes están haciendo. ¿Están listos para dar ese paso decisivo? Permítame contarles una historia que ilustra este cambio radical. María era una maestra de escuela dominical que llevaba años enseñando a los jóvenes de su iglesia, pero con el tiempo comenzó a notar un patrón preocupante. Cada domingo, cuando llegaba la hora de la clase, sus alumnos parecían cada vez más distraídos y aburridos. ¿Qué está pasando?, se preguntaba María. Recuerdo cuando mis clases solían ser tan emocionantes y llenas de vida y ahora siento que estoy luchando por mantener su atención. Algunas veces María notaba que los chicos miraban constantemente el reloj, deseando que la lección terminara lo más pronto posible. Otras ni siquiera se presentaban, prefiriendo quedarse en sus casas o hacer otras actividades. María se sintió desanimada. No sé cuántos de ustedes les ha estado pasando, pero que no. Después de tanto esfuerzo, ¿cómo podía ser que sus alumnos no quisieran regresar a sus clases con todo lo que ella se preparaba, con sus materiales y demás? Ese no era el objetivo que ella tenía en mente cuando comenzó a enseñar en la escuela dominical. Entonces, María decidió hacer algo radical. En lugar de seguir con el mismo enfoque monótono, comenzó a implementar estrategias creativas e interactivas en sus lecciones. Empezó a generar expectativa al inicio de cada clase, como lo estoy haciendo yo con ustedes. ¿Sabes? Cada clase yo les doy una expectativa. ¿Ok? A involucrar los sentidos de los estudiantes y a relacionar las enseñanzas bíblicas con situaciones de la vida real. Para su sorpresa, todo cambió. Los jóvenes que antes parecían dispersos y desinteresados ahora participan con entusiasmo. Hacían preguntas y compartían sus propias experiencias. Incluso algunos que habían dejado de asistir comenzaron a regresar emocionados por aprender más. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, exclamaba María con alegría. No solo transmitir información, sino cautivar a nuestros alumnos con la verdad de su palabra. Ahora María miraba con orgullo, con emoción, con satisfacción, cómo sus alumnos, sus estudiantes no querían que sus clases terminaran, más bien no se querían ir de la clase. De hecho, con frecuencia le decían, profe, que no se acabe todavía, queremos seguir aquí, porque ellos estaban en un proceso de aprendizaje significativo. Amados del Señor, agentes de cambio, esta es la clase de transformación que anhelamos ver en nuestra escuela dominical. Cuando nuestros alumnos anhelen regresar cada domingo, en lugar de evitar venir, es entonces cuando sabremos que estamos cumpliendo verdaderamente con el llamado de Dios. Si queremos que nuestros alumnos anhelen volver, necesitamos transformar nuestras clases en experiencias atrapantes y significativas. Ese es el punto importante. Atrapantes, experiencias atrapantes y significativas. Así que entonces vamos a seguir y aquí les voy a dar 5 secretos para cautivar tu clase. Espero que vayan apuntando cada uno de ellos. ¿Ok? Después de escuchar la historia de María, creo que todos podemos estar de acuerdo con que necesitamos transformar nuestras clases bíblicas para que se conviertan en experiencias emocionantes y significativas para nuestros alumnos. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Cuáles son los secretos que debemos aplicar para cautivar
a nuestras clases y ver ese entusiasmo que tanto anhelamos. Permítame compartirles a ustedes estos 5 poderosos principios que pueden marcar la diferencia. Recuerden que les dije, el número 1, vean qué interesante. Debemos de generar expectativa. Jesús solía enseñar a sus discípulos usando parábolas y relatos fascinantes que dejaban a sus oyentes intrigados. Ahí podemos ver Mateo 13, 10, 11. Él sabe. Ok, seguimos con el punto número 1. Generar expectativa. Decía, Jesús solía enseñar a sus discípulos usando parábolas y relatos fascinantes que dejaban a sus oyentes intrigados. Recuerden que yo después les doy el resumen y ahí van a estar también todas estas informaciones. Él sabía despertar la curiosidad de las personas. Era clave para captar su atención y preparar sus corazones para recibir la verdad. De la misma manera, debemos comenzar cada una de nuestras lecciones creando expectativa. Puede ser a través de una pregunta misteriosa, un objeto, puede ser un objeto escondido o un desafío que despierte el interés de los alumnos para que los prepare para descubrir lo que les vamos a enseñar. Secreto número 2. Involucrar los sentidos. Nuestro maestro Jesús solía utilizar recursos tangibles para reforzar sus enseñanzas. Por ejemplo, cuando instituyó la Santa Cena, usó el pan y el vino para que sus discípulos comprendieran de manera profunda el significado de su sacrificio. Eso lo encontramos en Lucas 22, 19, 20. De la misma manera, debemos involucrar los sentidos de nuestros alumnos durante las clases. Usa objetos, sonidos, movimientos, papel, ruidos, la participación activa para que la lección se grabe. Dicen que ya se ve bien, gracias a Dios. Ok, de manera memorable en sus mentes y corazón. Secreto número 3. ¿Qué les parecen los secretos? Recuerden, vayan recordando, generar expectativa, involucra los sentidos y conecta con la vida diaria. Vean este secreto tan importante. Jesús siempre relacionaba sus enseñanzas con situaciones y desafíos que sus seguidores enfrentaban en su vida cotidiana. Pensemos en la parábola del buen samaritano, donde abordó el tema del amor al prójimo a partir de un incidente real. Lucas 10, 25 al 37. Nosotros debemos seguir este ejemplo y procurar que nuestras lecciones bíblicas tengan una conexión clara con la realidad que viven nuestros alumnos. No podemos enseñar algo que ellos no viven, ni siquiera podemos enseñar algo que nosotros no vivimos tampoco. Entonces, ustedes deben de tener eso y aplicarlo, aplicar con relevancia la palabra de Dios con mayor facilidad. Muy bien. Secreto número 4. Cuenta historias impactantes. Si ustedes se han dado cuenta, es lo que yo he estado haciendo con ustedes. Cierto, he involucrado los sentidos, he generado expectativa con una pregunta, conecto con la vida diaria y cuento historias impactantes. ¿Se van dando cuenta ustedes de qué se trata esta parte? Entonces Jesús era un maestro que enseñaba a través de relatos memorables que la gente recordaba con facilidad. Ya fueran parábolas o testimonios, sus historias cautivaban a los oyentes y le permitían aprender las enseñanzas de manera profunda. De la misma forma, debemos aprovechar el poder de las historias para reforzar nuestra lección. Usa testimonios inspiradores, hermanos, maestros, use parábolas modernas, busquen, e incluso compartan sus experiencias personales que ilustren y conmuevan a sus alumnos, porque también ellos tienen que saber que nosotros también tenemos nuestras dificultades y la historia de nosotros puede ser un factor importante. Para eso los testimonios en las iglesias y ahí nosotros tomamos eso para seguir adelante. Puedo repetir la 3 con mucho gusto. Conecta con la vida diaria. Esa es la número 3. Relaciona la enseñanza bíblica con situaciones actuales de los alumnos. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Vamos a ver qué más. Ok. Gracias, Heidi. Ella dice que el internet ha estado muy mal a nivel nacional. De hecho, ayer en la clase que teníamos de
del programa de Mefiboset. También estuvimos ahí, varias compañeras no pudieron ingresar. Muy bien, y vamos con el secreto número 5. Fomenta la participación activa. ¿Qué debemos hacer? Jesús no solo predicaba, sino que involucraba a sus discípulos de manera activa en su ministerio. No es cierto que los enviaba a misiones de 2 en 2, les hacía preguntas claves y los hacía partícipes de su enseñanza. Todo eso lo podemos ver en Lucas 10, 1 al 3 y en Mateo 16, 15. Siguiendo este ejemplo, debemos procurar que nuestras clases no se limiten a la mera transmisión de información. Usa recursos como dramatizaciones, debates, juegos interactivos para mantener a los alumnos comprometidos y participando en su propio proceso de aprendizaje. Esa es la clave, participando en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, nosotros ahí podemos determinar que estos 5 secretos que les he compartido pueden marcar la diferencia entre tener alumnos apáticos y desmotivados a tener alumnos que anhelen regresar cada domingo a aprender más de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no saben con qué ustedes los van a esperar. Ellos no saben con qué ustedes, cuál va a ser la pregunta o cuál va a ser el objeto escondido o que ellos tienen que saber para poder decir, uy, ¿de qué se tratará la clase de hoy? Hay que generar expectativa, hay que generar un poquito de persuasión de esa parte y que involucre a los chicos con su cerebro, la parte derecha de su cerebro, en una cajita de cartón, tener algo, ¿saben qué es lo? Y guardar algo ahí, el objeto escondido. ¿Saben de qué se trata esto? Y los ponemos a adivinar y los ponemos a pensar y entonces hasta que, wow, y ustedes sacan aquello y recuerden el efecto wow. Eso, no me imaginaba que era eso. Y de ahí empiezan ustedes todo su proceso de su clase. Para cautivar a nuestros alumnos, no se trata solo de entretenerlos. Y voy a repetir, no se trata solo de entretenerlos o mantenerlos ocupados. Se trata de conectar sus corazones con la verdad transformadora de la palabra de Dios. Cuando generamos expectativa al inicio de la clase, cuando involucramos sus sentidos, cuando conectamos la enseñanza con sus vidas, cuando las conectamos con historias impactantes y las hacemos partícipes, activamente estamos logrando que la Biblia deje de ser algo lejano y se convierta en una experiencia viva y relevante. Nuestros estudiantes ya no verán la escuela dominical como un lugar aburrido y monótono, sino como un espacio emocionante donde puedan encontrar respuestas a sus preguntas, fortaleza para sus luchas y una comunidad amorosa que los acoge. Así que, agentes de cambio, les animo a que comiencen a implementar estos 5 secretos en sus clases, donde vayan a experimentar el gozo y ustedes van a experimentar el gozo de ver a sus alumnos participando con entusiasmo, haciendo preguntas y sin querer que la lección termine. Porque cuando nuestras clases se llenen de vida y significado, veremos a nuestros estudiantes anhelando volver cada semana para crecer más en su relación con Dios. ¿Listos para dar este paso decisivo? Entonces, sigamos avanzando en nuestro tema. Me gustaría que escribieran en el chat los 5 secretos, nada más los nombres. Escriban, porque ustedes me imagino que lo escribieron en sus libretas. Escriban ahí en el chat los 5 secretos. ¿De acuerdo? Vamos a borrar ese lapicito, esa rayita. Muy bien. Ahora sí. Ahora voy a trabajar un tema también interesante. Ok. Son las 4 claves para incluir actividades entretenidas sin distraer la lección. Después de aprender los 5 secretos para cautivar a nuestros alumnos, es importante entender cómo podemos integrar de manera efectiva las actividades divertidas y participativas en nuestras clases bíblicas. Porque si bien es cierto, necesitamos generar entusiasmo y mantener a los estudiantes comprometidos, también debemos asegurarnos de que las dinámicas
y los juegos que utilicemos no desvíen la atención de la enseñanza central. Así que permítame compartirles estas 4 fundamentales claves que les ayudarán a alcanzar este equilibrio. La primer clave, deben tener la diversión, debe tener un propósito. No es jugar por jugar, sino de integrar actividades que refuercen de manera concreta el aprendizaje bíblico. Por ejemplo, y aquí ya pongo ejemplo, si están enseñando sobre la fe, podrían realizar un ejercicio de confianza en equipo que ilustre este principio de manera memorable. Por ejemplo, decirle a un compañero, póngase de espalda y tírese para atrás y yo lo sostengo. Eso es fe. ¿Van entendiendo cómo podemos ir desarrollando ese tipo de trabajo con ellos? Muy bien, vamos a ver más. Excelente, gracias por estar poniendo en el chat, generar expectativas, involucrar los sentidos, conectar con la vida diaria, contar historias impactantes, fomentar la participación. Muy bien, excelente. Muchas gracias a todos los que participan. Vamos con la clave número 2. Usa la narrativa para guiar la lección. Es lo que yo hago. Yo estoy narrando, yo no estoy ahí como, no, yo estoy haciendo tipo narración. Hay que experimentar, hay que practicar, hay que desarrollar, hay que ponerse nosotros a hacer eso también, porque no podemos quedarnos ahí. No, tenemos que practicar para poder usar una narrativa, un lenguaje, una expresión. Y en lugar de actividades aisladas, procura que todo fluya dentro de una historia o tema central que dé coherencia a tu clase. Imaginen un viaje por el Éxodo, otro ejemplo que les estoy poniendo, donde cada dinámica represente un evento en la vida de Moisés. Esto mantendrá a los alumnos inmersos en una experiencia unificada. Clave número 3. Fomenta el trabajo en equipo. Pocas veces trabajamos eso. ¿Por qué? Porque si trabajamos en equipo, es como que desordenamos la clase y vamos a tener ese miedo de que la clase se me desordenó. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poner a los chicos? Que no puede haber bulla. Miren, hermanos, maestros, la bulla debe darse en la clase, pero debe ser una bulla controlada. Porque si no, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo vamos a aprender en silencio? ¿Cómo vamos a aprender en bicicleta leyendo un manual si no nos montamos en ella y practicamos? Pues así lo hacía Jesús. Jesús solía enviar a sus discípulos de 2 en 2 para predicar y ministrar. Entonces, yo estoy dando principios bíblicos, ¿cierto? Yo no estoy acá diciendo cosas que no están fundamentadas bíblicamente. Marcos 6:7. Siguiendo este modelo, organiza a tus estudiantes en grupos pequeños para que puedan aprender y cooperar entre sí. Esto fortalecerá los lazos de comunidad y el aprendizaje colaborativo. Además de que se refuerzan todas las habilidades blandas de cooperación, de esperar el turno, etcétera, etcétera. Vamos con la clave número 4. Equilibra energía y reflexión. Es importante alternar los momentos de acción y movimiento con espacios de quietud y reflexión. A veces hay que quedarse en silencio y haciendo como que estamos pensando para ponerlos a ellos a reflexionar o para que se queden calladitos. Generalmente tenemos que hacer correcto lo que dice María Esther. No es estar leyendo el libro, la guía. Debemos manejar bien los contenidos, aprenderlos, practicarlos en casa para llegar fluidos a ese proceso. Pero también tenemos que manejar estos momentos de energía y reflexión. Energía y reflexión. Si están muy cansaditos, pues hacemos una pausa activa y los ponemos ahí a cantar un momentito, a hacer algún movimiento, nos paramos y hacemos alguna cuestión y después volvemos a sentarnos y seguimos en la clase. Así que entonces es importante alternar momentos de acción y movimiento con espacios de quietud y reflexión, como le dije anteriormente. Después de una actividad divertida y participativa, dedico un tiempo para que los alumnos puedan procesar lo aprendido.
No podemos decir, uy, se me terminó la clase y se quedó incompleta y ¿qué aprendieron en la clase? Nada. ¿Por qué? Porque la clase no se terminó. ¿De acuerdo? Entonces, hay que compartir sus pensamientos, hay que aplicar la enseñanza en sus vidas. Eso ayudará a que el mensaje cale profundamente. Amados, estas 4 claves les van a asegurar que las actividades y dinámicas que ustedes utilicen en sus clases no se conviertan en meros ejercicios de entretenimiento, sino que se integren de manera estratégica para potenciar el aprendizaje de la enseñanza bíblica. ¿Les queda claro los 4 claves para integrar actividades entretenidas? No es solo, como decía la hermana, leer, leer, leer y aquí, no, no, tenemos que preparar. Así que, ¿qué les parece estas 4 claves? Me las pueden escribir también ahí en el chat. Las 4 claves para poder incluirlas en nuestras clases, para poder determinar todo esto. Gracias, dice Anaíres, que muy interesante. No sé cuántos de ustedes sabían esos 5 secretos y esas 4 claves. Pues tal vez sí las sabían, pero tal vez no sabían cómo usarlas, tal vez no las sabían cómo manejarlas, tal vez no les habían dado la claridad de cómo desarrollarlas. Ok, hoy les estoy dando toda una estructura, todo bueno, esto es de verdad, tómenlo en cuenta de que es muy valioso lo que se les está brindando. Sí, claro, ahí Katia, ella es alumna mía de programa de Fibrocet. Esto se envía por resumen. Ok, muy bien, entonces, cuando logramos este equilibrio perfecto entre diversión y reflexión, veremos que nuestros alumnos no solo estarán emocionados por lo que están viviendo en sus clases, sino que verdaderamente van a ser transformados por la palabra de Dios, porque estamos conectando la palabra de Dios con sus vidas, con la vida de sus compañeros, y eso va a ser transmitido a sus familias. ¿Están listos para implementar esos principios en sus clases? Que si puedo dar un ejemplo que involucre estas 4 claves. Junte los 4 ejemplos que les hemos brindado en este momento. Ahorita, déjeme, hermana Emi, a buscarle el ejemplo con muchísimo gusto, pero es bastante interesante cómo poder desarrollar una clase de esto, porque yo voy a decirle cómo lo hago. Ok, primero que nada, mando un flip classroom, como les decía, mando la información a la casa antes, cuando ellos vienen, ya vienen con un conocimiento previo. Hago la clase con expectativa. Entonces busco algún objeto, hago un ABP, que es un aprendizaje basado en un proyecto. Entonces utilizo un proyecto en donde utilice todas estas partes de trabajo en equipo, porque ellos van a tener que desarrollar sobre esa actividad algo que se representa a su vida personal. Después, ¿cómo va a ser la narrativa? Ellos van a tener que crear un producto de eso que ustedes les mandó. Por ejemplo, hablábamos del viaje del Éxodo. Ok, ellos tienen que investigar, tienen que desarrollar y tienen que ir generando un hilo de lo que va, de los acontecimientos que se van dando. Y después, ¿qué va a pasar? Ok, ¿cómo podemos desarrollar ese ejemplo del Éxodo? Vea que ahí les estoy dando los cuatro principios. El propósito, ¿cuál sería el propósito? Bueno, ¿por qué pasó lo del Éxodo? Y ahí ustedes pueden generar una pregunta y al final equilibrar energía y reflexión. Ok, ellos participaron, hicieron una actividad, hacemos una actividad de juego en donde se estipule roles de ellos, los que están a favor de Moisés, los que no, y después, ok, reflexionen, ¿cómo podemos esto utilizarlo en nuestra vida personal? ¿Les está pasando en sus casas? Ustedes están pasando por un desierto, están teniendo problemas, van entendiendo cómo puedo desarrollarlo. Espero haberle contestado a la hermana que me pidió cómo podía darse esa información. Muy bien. Las actividades bien diseñadas y no bien diseñadas, con mucho gusto, hermana Emi, no roban la atención de la lección, sino que la hacen más poderosa y memorable. Esa es una clave. Las actividades bien diseñadas no roban la atención de la lección,
sino que la hacen más poderosa y memorable. Ok, vamos con la siguiente diapositiva. Ok, ahora sí, vean qué interesante. Haz que tus alumnos quieran volver. Ok, después de atender los secretos para cautivar a nuestros alumnos y cómo integrar de manera efectiva las actividades divertidas, es momento de abordar un aspecto crucial. Lograr que nuestros estudiantes anhelen regresar a nuestra aula de escuela dominical semana tras semana. Semana tras semana. Ok, primero, vean qué interesante. Crear una cultura de comunidad. Jesús no solo enseñaba a sus discípulos, sino que los invitó a formar parte de su misión y ministerio. Juan 15, 15 y 16. De la misma manera, debemos asegurarnos de que cada uno de nuestros alumnos se sienta valorado, aceptado y parte integral de nuestra comunidad de fe. Cuando los estudiantes sientan que la escuela dominical es un lugar seguro, donde ellos encuentran amigos, maestros que los aman, que los apoyan, estarán más motivados en regresar. Maestros que durante la semana les ponen mensajitos, maestros que saben que tienen un problema, van y lo visitan. Eso hace que se crea una cultura de comunidad. Interesante, ¿verdad? Crear una cultura de comunidad. Vamos con el siguiente. Hazles vivir experiencias inolvidables. Diseña momentos únicos y creativos dentro de tus clases que dejen una huella imborrable en la memoria de tus alumnos. Vea, eso lo hacen las películas de los superhéroes, porque a ellos no se les olvida las películas, porque van con una situación que queda ahí y va con un clima, y va, pues nosotros tenemos que aprender a hacer ese tipo de narración con qué, con toda la palabra de Dios. Imagínense la cantidad de historias que tenemos y todas son tan poderosas, pero nosotros a veces ni creemos el poder que tiene eso, que eso realmente haya sucedido. Y si no lo sentimos, como dije anteriormente, nosotros si no lo creemos, menos podemos enseñar. Así que entonces tenemos que diseñar esos momentos únicos, creativos dentro de tus clases que dejen de verdad esa huella imborrable, esa memoria en la mente de sus estudiantes. Imaginen, por ejemplo, organiza un banquete bíblico. Vea que yo les voy dando siempre ejemplos. Siempre les doy un ejemplo. Organiza un banquete bíblico al enseñar sobre la última cena de Jesús. Será algo de lo que los jóvenes recordarán por mucho tiempo. ¿Cierto? ¿Qué les parece? ¿Ah? Pero igual con las otras, con todas las historias que vamos desarrollando. Entonces, esos son experiencias inolvidables en la mente de nuestros queridos estudiantes. ¿Ok? Estas experiencias especiales crearán un vínculo emocional con la escuela dominical y con la enseñanza bíblica, haciendo que los estudiantes anhelen volver a vivir momentos así. Claro, una de las claves, como dije anteriormente, es una clase bien preparada. No es lo que salga, no. Así no vamos a llegar primero ni a ser un discipulado activo, ni tampoco eh, em, que ellos regresen. Muy bien, hermana Katia. Dice que ella habló de Esaú y Jacob y hizo una sopa de lentejas y una mano peluda. Experiencia inolvidable. Excelente. Muy bien. Ahí tienen ustedes los ejemplos. Ve, ahí vean cómo, vean. Y si alguien tiene, escríbanlo, porque todos nos vamos a beneficiar con lo que ustedes escriben en el chat. Ya, si ustedes tienen y han hecho ese tipo de experiencias, pues sería increíble. Muy bien. Gracias por el aporte. Vamos con la siguiente perla. Denles un rol activo. No el maestro es el activo. No, ustedes tienen que darle un rol activo a aquellos para que sus estudiantes participen de manera activa en las clases. Se sentirán mucho más comprometidos y motivados a regresar. Que tienen que traer tal cosita el domingo. Entonces se van a ver comprometidos a llevar eso porque si no va y hacerles ver todo ese tipo de cosas. Así que asigna pequeñas responsabilidades cada semana.
como leer un versículo, orar, ayudar en alguna dinámica, desarrollar un proyecto, a crear un proyecto, a trabajar en equipo, a un proyecto en la comunidad. Esto les dará sentido de pertenencia y les mostrará que son parte importante de su aula, de su iglesia y de su comunidad. Y la cuarta perla que les puedo dar es: genera un seguimiento personal. Dice Lucía que un día llegó vestida de la mujer samaritana y contó la historia. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Y se va relacionando entre ellos, dice Ivania. Claro que sí, por supuesto, va generando esa amistad y entonces van a querer tener más amigos de la iglesia porque tienen conceptos similares que, que sus compañeros de escuela. Dice Ofelia, yo llevé pescado y pan en una canasta para repartir entre ellos la historia de los peces de los peces y el pan. Muy bien. Ahí vean cómo van saliendo muchas ideas y que ya las han puesto en práctica. Y ya ustedes saben esto, probablemente, tal vez no en la estructura en como yo se las estoy brindando y les estoy abriendo un panorama interesante. Así que entonces, cuando ustedes hacen esto de darle un seguimiento personal. Miren, eso es una de las cosas que se ha dejado de hacer. Ya generalmente ni siquiera en muchas iglesias se reúnen los maestros como parte de para poder conversar sobre los alumnos que tienen o para ver la transición de este niño que ya pasa a este otro grupo, cómo viene, qué tiene, cuáles son sus situaciones. Simple y sencillamente ya le toca ir a la otra clase y ni siquiera a veces sabemos hasta cómo se llama. Dice que Rebeca dice que a mis niños de cuna les llevé una lupa y les puse pistas por todo el aula para construir una historia. Ese día fuimos detectives bíblicos. Excelente. Vayan apuntando todos los ejemplos para que los puedan utilizar. Todos los maestros que están hoy acá lo puedan utilizar. Yo hice la armadura de Efesios, los chicos se la pusieron y hablamos de ella. Eliet, muy bien. Gracias por compartir todo esto. Ahí voy leyendo y voy cumpliendo con el tiempo porque ya me queda poquito tiempo. Entonces, no te limites a ver a tus alumnos todos los domingos. Por favor, maestros, ustedes son agentes de cambio. Envía mensajes durante la semana. Pregúnteles cómo están. Recuérdenles algo de la enseñanza que tuvieron el domingo anterior. Ese seguimiento personalizado reforzará el impacto de la lección. Ellos van a sentir que ustedes de verdad los quieren y hará que los estudiantes se sientan realmente que les importan ellos a ustedes. Entonces ahí se va a generar esto. Llevé una corona real de espinas y se recordaron del dolor de Cristo. Lo tendré grabado en mi mente que los alumnos tengan el deseo de regresar a la clase. Gracias, hermana Liliana. Muy bien, cuando los alumnos sientan. Ok, dice Yorleni, nosotros tenemos, Yorleni Laguna, tenemos una iglesia infantil y ellos son los que dirigen, luego la docente le enseña de forma creativa y siempre cerramos con un taller alusivo a lo que se enseñó. Un papá lo envolvimos en una sábana para que representara a Lázaro. Vean qué interesante, ahí ya están uniendo a los papás, los están integrando. A mis estudiantes del curso de habilidades pedagógicas, les he dado algunas recomendaciones de estas, de cómo integrar a los papás en sus clases de escuela dominical. Muy bien, cuando los alumnos sientan que la escuela dominical es un lugar donde crece, se divierte y son amados, será difícil que quieran ir a otro lugar o estar en otro lugar los domingos. Estarán ansiosos por regresar y participar de esta comunidad transformadora. Amado, implementar estos 4 principios les ayudará a crear un ambiente cautivador y significativo donde los niños y jóvenes anhelen volver una y otra y otra y otra vez para aprender más de Dios. Dice Karen, yo me elaboré una caña de pescar con imán para la pesca, ilustrar el milagro que Jesús hizo a través de Pedro cuando los mandó a pescar, habiendo muchos peces. La dracma estaba en el primer pez que sacaran, muy bien. Yo llevé una lámpara con luz y otro apagaba la luz del TED. Muy bien, vean cómo pueden ustedes empezar a desarrollar. Y con lo que todas las ideas que hoy les he dado, porque lastimosamente el tiempo es corto y tenemos que hacerlo muy rápido,
pero esto es para desarrollarlo despacio en una actividad muy, con muchos más ejemplos y desarrollarlos, incluso para que sea, y aquí voy a hacer una aclaración, estas clases deben de ser ustedes los participantes. No tenemos el tiempo, pero si fuera el tiempo, yo hago un ABP, hago grupos pequeños, reúno a 4 o 5 de ustedes, les doy un tema y ustedes tienen que hacer esa actividad aquí mismo, dentro de la clase. Por cuestiones de tiempo no se puede realizar, pero es parte de lo que estamos haciendo. Ok. Entonces, cuando los alumnos se sienten que la escuela dominical es un lugar donde crecen, se divierten y son amados, siempre querrán volver. Llegamos a esta parte ya vamos finalizando. Permítame contar esta otra historia que ilustra el impacto que puede tener una enseñanza cautivadora y transformadora en la vida de un estudiante. Andrés había asistido a la escuela dominical desde que era niño. Conforme crecía, iba él perdiendo el interés. Sucede muy a menudo con los adolescentes. Cuando pasan de 12 al siguiente nivel, de 12 años, al nivel de adolescentes, generalmente disminuye la cantidad de alumnos en esa etapa de la adolescencia. Las clases se les hacían cada vez más aburridas y monótonas y a menudo prefería quedarse en la casa los domingos. Sin embargo, todo cambió cuando llegó un nuevo maestro llamado Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? El de la semana anterior. Pedro se había propuesto aplicar todos los secretos que hemos aprendido hoy. Generaba expectativa al inicio de cada lección, involucraba los sentidos de los alumnos, conectaba la enseñanza con sus vidas y contaba historias impactantes. Andrés, que solía estar distraído y desinteresado, comenzó a participar con entusiasmo. Pronto se convirtió en uno de los estudiantes más comprometidos de la clase. Incluso empezó a llegar temprano los domingos, emocionado por descubrir qué harían ese día. ¿Cuántos de nosotros anhelamos de que más bien lleguen temprano los alumnos, verdad? Para poder estar ahí y compartir. Un día Andrés se acercó a Pedro y le dijo: profe, no quiero que termine la clase. ¿Podemos seguir aprendiendo más? Pedro se emocionó al ver cómo el corazón de Andrés había sido cautivado por la palabra de Dios. Hoy, Andrés es un joven líder de su iglesia que vive su fe con pasión y comparte el evangelio con sus amigos. Todo comenzó cuando un maestro se comprometió a transformar su enseñanza y hacer que sus alumnos anhelen volver a la escuela dominical. Hermanos, hermanas, Dios nos ha llamado a ser discípulos, no solo a dar clases. ¿Cómo van a transformar ustedes? Y aquí les dejo esta pregunta para que ahora abro el chat y me contesten y me escriban en el otro chat todo lo que aprendieron. Dios, ¿cómo van a transformar ustedes su enseñanza para que los niños y jóvenes, con lo que aprendieron hoy, y esta es la pregunta, anhelen volver a sus clases? Esa es la pregunta. ¿Cómo van a hacer ustedes para que sus alumnos anhelen volver a sus clases? Y claro, hermana Liliana, a todos los que asisten a la iglesia, a los adultos mayores, a los jóvenes, a todos, tenemos que involucrar. Esto es un discipulado que no solo es de escuela dominical, es que escuela dominical es toda la iglesia, son todas las personas que participan en la iglesia. Ok, no son solo escuela dominical, no pensemos solo en niños y jóvenes, pensemos en los adultos que están en el culto. ¿Cómo hacemos para que también ellos se sientan emocionados, para que ellos puedan desarrollar? No solo es solo ir a oír. Recuerden que si vamos solo a oír, dice la misma palabra que seremos oidores olvidadizos, porque no ponemos en práctica lo que estamos oyendo, porque tampoco llevamos un cuaderno para escribir, porque tampoco practicamos entre semana, porque no leemos la Biblia entre semana. Eso es todo lo que tenemos que empezar a desarrollar. Entonces, el compromiso o lo que ustedes deben de escribir es cómo vamos a hacer para que anhelen ellos volver a sus clases, a cualquiera de ellas que sea. ¿Ok? Y entonces, les dejo esto que está acá. Esta es una actividad que ustedes pueden sacarle un pantallazo, si pueden, es lo mejor que podrían hacer para que ustedes puedan tomar en cuenta esto. Diseña tu clase cautivador.
objetivo, que los maestros puedan crear una clase bíblica que cautive y emocione a sus alumnos utilizando los principios vistos en esta sección. ¿Cuáles son esos principios? Elige un pasaje bíblico o lección que desees enseñar en tu próxima clase. Desarrolla los siguientes elementos. Apertura impactante. También la apertura impactante, actividades participativas, conexión con la vida diaria y un cierre memorable. Un cierre memorable. ¿Ok? Así que entonces dejo esta pantalla porque la que sigue es dar las gracias, pero voy a dejar esta pantalla acá, esta diapositiva para que ustedes le tomen un pantallazo, para que ustedes con esos 4 elementos que les estoy dando, ahí estamos involucrando todos los puntos vistos en esta clase. Recordemos la clase, 5 secretos, 4 claves y 4 principios, ¿ok? Ustedes los escribieron ahí. Muy bien, pónganme en el chat un 10, el que entendió toda la clase. Si quisieran repetir la clase, pues van a verla nuevamente, porque esa es una clase que pocas veces, toda sinceridad, han escuchado de esta forma tan fácil de entender cómo desarrollar una clase cautivadora. Ahí vienen 10, 10, 10. Y si me ponen un 100, ya mejor. No, mentiras. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Este tiempo Dios lo va a recompensar en sus actividades, en sus iglesias, en sus aulas y especialmente en sus estudiantes, en sus esos corazoncitos que llegan a nuestras clases a tomar a que los tomemos en cuenta. Ellos llegan con sus necesidades. Así que tenemos que hacer empatía con ellos. Así que entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo jueves. Y no se pierdan, yo les digo, miren, si la semana pasada fue interesante y la de hoy fue interesante y con muchos recursos, no se pierdan la de la próxima semana que va a ser completamente así, igual o mejor que la de Pastor Francisco. El micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias, hermano Jorge. Qué hermosa enseñanza. Uno o el mejor de los maestros que estuvo en este mundo fue Jesús. Y él usó diversidad de formas para enseñar a sus discípulos. Y así consecutivamente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos ellos formaron un equipo de maestros que enseñaron a la iglesia primitiva a ser una iglesia completamente bíblica. Somos la escuela dominical. Somos esas generaciones que han ido pasando en el tiempo y que aprendimos hace muchos años el ser y hacer. Usted como maestro fue llamado a ser para luego a hacer. Eso es lo que está en Mateo 28. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero ellos estuvieron 3 años con el maestro de maestros y luego él les envió a hacer esta tarea. Enamórate de la enseñanza. Siempre, siempre entregue todo su talento, entregue todas sus energías. Qué triste es llegar y sentarse en una clase para adultos y escuchar un monólogo del pastor ahí
sin ninguna participación y la gente sentada en las bancas. Yo pregunto, ¿cuánto aprendería esa persona que asistió a una escuela dominical? Entonces usted es la persona llamada a quebrar con esas estructuras que se formaron y a formar nuevas generaciones con una visión diferente. Gracias a todos, hermanos bolivianos de Estados Unidos, El Salvador, Panamá, Costa Rica. Gracias por unirse a nosotros. Y gracias a la visión de la hermana Maricel de crear esta enseñanza y hacerle a usted participante. Muchas gracias. Que Dios bendiga sus vidas. Que este fin de semana Dios te use poderosamente en la enseñanza a todos los que son maestros y que puedas de veras dejar una huella en el corazón de los alumnos. Vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios y al hermano Jorge por su entrega y por estar siempre dispuesto a poner ese granito de arena para la formación de maestros con excelencia. Oramos, Padre. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, por la enseñanza que tu siervo ha compartido, por cada uno de los hermanos de diferentes países que están participando. Señor, permite que estas enseñanzas se graben en el alma, en el espíritu, en el corazón de cada uno y puedan tener una variedad de enseñanzas a favor de la nueva generación. Yo te doy gracias, Señor, en esta noche por habernos llamado y ser parte de este santo ministerio. Gracias por los pastores anfitriones, hermana Maricel, su esposo. Gracias por todo el equipo de su iglesia que está conectado. Te alabamos, mi Dios, te bendecimos y te damos honra, te damos gloria. Y que tú guardes el descanso de cada uno de tus siervos en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.